Kaixo, arratsaldeon. Habiendo quórum suficiente, damos comienzo al pleno primero del año 2021. Damos paso al primer punto del orden del día, previa aceptación de su tratamiento en el pleno por la Junta de Portavoces, moción presentada por la Asociación Etxera. Paso a leer la moción. Se cumplen 17 años desde que fallecieran los vecinos de este municipio, Argi Iturralde y Juan Carvalerdi, en el contexto de la política de alejamiento que la política penitenciaria ha venido imponiendo a las personas presas y sus familias y personas allegadas. El día 28 de febrero de 2003, en su viaje a la prisión de Almería para visitar a su familiar preso, Juan Carvalerdi, los vecinos de este municipio, Argi Iturralde e Iñaki Valerdi, sufrieron un accidente de tráfico como consecuencia del cual fallecieron. Desde Etxera siempre hemos considerado que no fue una muerte casual. Para poder realizar una visita de 40 minutos tenían que recorrer 994 kilómetros de ida y otros 994 kilómetros de vuelta. La única manera de beneficiarse del derecho a visita desde que hace ya 30 años los respectivos gobiernos de los estados español y francés pusieron en marcha la política de alejamiento contra los presos y las presas vascas. Desde entonces, los familiares, amigos y amigas de las y los presos vascos recorren miles de kilómetros en carretera cada semana, desplazamientos que ya han ocasionado hasta la fecha 344 accidentes de tráfico documentados, en torno a 1.000 personas heridas, en ocasiones de extrema gravedad, y 16 personas fallecidas, entre ellas nuestros vecinos. Consideramos necesario hacer un ejercicio de memoria que, al tiempo de sentar las bases definitivas para superar de manera urgente esta política que respondía a tiempos ya afortunadamente superados, debería permitir hoy hacer un ejercicio de reconocimiento también hacia este tipo de sufrimiento, evitando que vuelva a ocurrir. Es por eso que solicitamos a este Pleno acordar las siguientes declaraciones. Se acuerda, primero, expresar el reconocimiento de esta institución al sufrimiento padecido por la familia de Argi Iturralde e Iñaki Valerdi, fallecidos en un siniestro de tráfico, en el contexto de la política de alejamiento, cuando se dirigían a visitar a un familiar preso alejado en la prisión de Almería. Segundo, este ayuntamiento, apelando al cumplimiento de lo previsto en la Ley General Penitenciaria para evitar el desarraigo en el cumplimiento de las penas privativas de libertad, conforme a los principios de reinserción y resocialización de las mismas, manifiestan su desacuerdo con la política penitenciaria de alejamiento y, en este sentido, dentro del nuevo tiempo abierto tras el cese definitivo de ETA, entienden necesaria una nueva política penitenciaria que evite un cumplimiento de penas privativas de libertad lejos de los lugares de arraigo social y familiar, facilitando la relación con sus familiares y en atención al bienestar de hijos e hijas menores de edad y en defensa de su derecho a estar con sus progenitores. Tercero, entendemos que el alejamiento de las personas presas es un castigo añadido para sus familiares y las amigas y amigos de la persona presa. En este sentido, reiteramos nuestra demanda para poner fin de manera urgente a esta política y para que hechos tan trágicos como el fallecimiento de Argi Iturralde y Iñaki Valerdi, entre otros, no vuelvan jamás a producirse. Este ayuntamiento entiende que, junto a otras medidas, resolver en un plazo razonable la problemática de las personas presas, aplicando exclusivamente una legislación ordinaria y una política penitenciaria normalizada, sería una aportación a tener en cuenta a la construcción de una convivencia democrática. Una vez leído, ¿alguna formación política quiere entrar en el debate? Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? Pues con 16 votos a favor, por unanimidad, se aprueba la moción. ¿Explicaciones de voto? ¿Alguien quiere hacer explicación de voto? La señora Acevedo tiene la palabra. Mila esker, alkate jauna. Las socialistas y los socialistas somos cercanos al sufrimiento, del dolor de las personas. Y siempre hemos intentado, con el mayor acierto posible, actuar políticamente en favor de aquellas iniciativas que demuestren
la empatía con el dolor de las personas que sufren, sobre todo si ese sufrimiento es por la pérdida incomprensible y traumática de una vida. Quizás porque los socialistas sabemos mucho del dolor y de lo que significa perder la vida y la salud, especialmente a manos de personas y grupos que se han dedicado a perseguirnos para matarnos. Esto es, cuando no es un accidente en un determinado contexto, sino que fruto de la decisión deliberada y consciente, voluntaria, de querer acabar con nosotros. Tenemos una experiencia desgraciada y no querida, de sufrimientos constantes que nos han provocado deliberadamente. Primero nos persiguió el franquismo y sus huestes. Nos agredió, nos silenció, nos mató y nos castigó. Después lo ha hecho ETA, sin piedad, sin descanso, durante más de 50 años, ante la mirada de la sociedad vasca y española, ya en democracia. Dejamos de sufrir por voluntad del franquismo para pasar a sufrir por la voluntad de ETA y de todos los que justificaron y apoyaron a ETA. Conociendo como conocemos el sufrimiento, nunca seremos ajenos al que tienen las personas y familiares, como son los casos de Argi Iturralde e Iñaki Balerdi. Se trata de la pérdida de vidas humanas. Y conforme a la dignidad del ser humano, lamentamos cuando éstas se pierden, por las personas fallecidas y por las personas que les querían, sus familiares y amigos. Aunque no estamos de acuerdo en absoluto con quienes hablan en términos de víctimas de dispersión o de la política de alejamiento, porque no se puede hablar de un victimario, nunca negaremos la existencia de un sufrimiento, un dolor, por la pérdida de estas personas. Por tanto, reconocemos que hay un sufrimiento consecuencia de que estas personas perdieron la vida en un accidente de tráfico, cuando acudían a visitar a familiares que cumplían condenas de penas privativas de libertad y cumplían esa condena lejos del entorno, del arraigo familiar o social. Recorrer largas distancias de forma reiterada y durante años, cuando el ordenamiento jurídico español prevé que se cumplan, en la medida de lo posible, cerca de los lugares donde estas familias y amigos, en un contexto en el que se han producido estos accidentes de tráfico. Y en estos siniestros se han perdido vidas humanas y el sufrimiento de sus familiares y amigos es innegable. También que el cumplimiento de las penas lejos de los entornos personales, además de ser contrario a lo que determina el ordenamiento jurídico español, provoca consecuencias negativas en familiares y amigos del penado. Creemos, además, que el sufrimiento de los familiares no es solo por el alejamiento, lo es también porque están en la cárcel y lo es sobre todo por la sensación de fracaso que pueden sentir al convivir todos los días con el sentimiento de que, pensando que su familiar es un asesino, ha colaborado para asesinar a alguien, y pensar y que a día de hoy ese familiar pueda seguir pensando que lo que hizo era algo que tenía que hacer, tiene que ser un sufrimiento terrible. Entendemos que esa política penitenciaria de alejamiento para el cumplimiento de las penas privativas de libertad no tiene sentido en el actual tiempo. Y hace tiempo que las socialistas y los socialistas nos hemos mostrado favorables a una nueva política penitenciaria que prime el cumplimiento de la Ley General Penitenciaria, sin excepciones, permitiendo a los presos y presas el cumplimiento de las penas privativas de libertad en las prisiones próximas a sus domicilios, evitando así el desarraigo familiar y social que supone el alejamiento, fundamentalmente en relación con los familiares y siempre conforme a los principios de reinserción y resocialización. Es más, este último año se han dado pasos importantes para adecuar el cumplimiento de las penas a lo previsto en la ley penitenciaria, para que estos presos cumplan condena en entornos más cercanos, a su círculo familiar y de amigos. Lo hacemos, además, en un nuevo tiempo, abierto tras el fin de ETA. Hace ya casi una década, ETA es ya una organización que puso fin a sí misma. Ese final llegó tarde y mal para todos los demócratas y especialmente para los miles de víctimas, asesinados, agredidos, amenazados, perseguidos, acosados. Para todos llegó tarde. Especialmente tenemos que citar que nuestro pueblo llegó tarde para Froilán, nuestro compañero socialista y compañeros concejal de todos ustedes y amigo personal. Llegó tarde el fin de una organización terrorista cruel, despiadada
e indeseable. Llegó tarde el final del apoyo político y social a ETA y a su estrategia de muerte y acoso contra todos aquellos que no pensaban como la organización quería. Llegó más tarde aún el reconocimiento de esos que callaron cuando no jaleaban. Su asesinato de Froilán como una víctima de la barbarie de unos pocos que con las pistolas y bombas nos querían callar a todos. Llegó tarde la solidaridad, empatía, el cariño a sus familiares, compañeros y amigos de Froilán. Y también llegó tarde la de las personas del entorno familiar y de amistades de las personas que estaban condenadas por pertenecer a la organización que persiguió a Froilán hasta que lo mató. Llegó tarde y mal. Y eso también hay que dejarlo patente. Porque lo peor es que aún hoy, en que no se ha producido un reconocimiento por las personas del entorno político que entendían a ETA de la injusticia del daño, dolor causado por los atentados terroristas de ETA, observamos con pavor que más que avanzar por este entorno se dan a veces pasos atrás. El miedo, dolor, la muerte personal y democracia que causó ETA y los que apoyaron no se borra con acetona, como recientemente hizo alusión un destacado miembro de Sortu. Eso queda para siempre. Y mientras no se declare su injusticia, no avanzaremos en la verdad, ni en la convivencia, ni en el reconocimiento del daño causado por ETA. Porque el reconocimiento, la empatía hacia las víctimas de ETA no es solo sentir solidaridad personal hacia su dolor, es sobre todo deslegitimar el terrorismo causante de este dolor y que no vuelva a repetirse. Y pese a que a las víctimas de ETA no hayan recibido esa deslegitimación por parte de los familiares de los presos, la coherencia ética nos pide solidarizarnos con el dolor de estas familias y abogar por una política penitenciaria más humanitaria. No solo porque legalmente es posible, ni tampoco solo porque el contexto actual ha cambiado considerablemente, sino sobre todo por razones éticas. Los familiares de los presos muertos en accidente de tráfico no son víctimas. Son personas que han sufrido como consecuencia de la violencia, militancia en ETA de su familiar. Y también como consecuencia de una política penitenciaria que debería haberse ajustado a los principios humanitarios recogidos en el ordenamiento jurídico español. Todos los derechos humanos deben ser respetados, todos, incluidos los de las personas que no los han respetado. Y esa va a ser siempre la máxima del Partido Socialista y de los socialistas vascos. Nosotros seguimos avanzando en esta convivencia, que reconozca la verdad de lo sucedido y la historia de dolor y sufrimiento de las víctimas, para que no haya olvido del sufrimiento vivido. Pero también diré que miramos al pasado para construir el futuro. Hablamos de avanzar en ese futuro, con esa nueva política penitenciaria que se ajuste a lo ya previsto en la Ley General Penitenciaria. Y reconocemos el sufrimiento vivido por los familiares y amigos, pero no justificaremos jamás la negación de la verdad, del daño causado con el silencio y apoyo de muchos a las acciones de ETA. Exigimos reconocimiento de la injusticia del dolor causado. Pedimos que no se ensucie con declaraciones que manchan la verdad de las víctimas y no se limpien con nada, tampoco con acetona. Las víctimas han sido la palanca de todas las políticas públicas que han conseguido acabar con el terrorismo y debe seguir siendo palanca de las que sirvan para construir la convivencia. Las socialistas y los socialistas nos ratificamos en una posición ya hecha pública y que hemos suscrito en otros ámbitos institucionales, en lo que se refiere a las políticas necesarias en nuestro país sobre memoria y convivencia, como un paso a tener en cuenta en favor de dicha convivencia. Las socialistas y los socialistas somos finalmente libres y desde la libertad entendemos la responsabilidad de hacer y construir. Mirando al pasado con la vista en el futuro, debemos ser capaces de normalizar este país y de lograr un triunfo en la construcción de espacios de tolerancia y convivencia, superando el terrorismo y la violencia que nos azotó, para la garantía de su no repetición. Esperamos a que los que nos causaron tanto dolor y sufrimiento desde todos los lados hagan lo mismo con su conciencia, con su posicionamiento político y con sus declaraciones públicas. Muchas gracias.
Eskerrik asko. Antes de pasar al punto de ruegos y preguntas, se metió fuera del orden del día una moción presentada por los hosteleros de Guipúzcoa que pasó y que después de una junta de portavoces se decidió pasarla a pleno. Y la voy a leer. El día 25 de octubre, el presidente del Gobierno declara el segundo estado de alarma, lo que acarrea nuevas restricciones. El 6 de noviembre, el Gobierno vasco decreta el cierre total de la hostelería. El pasado 12 de diciembre, después de 35 días de cierre, se permite la reapertura de la hostelería, con nuevas restricciones de aforos y horarios. Sin embargo, la hostelería de ciertos municipios, Arrasate, Ordizia y Eibar, permanece cerrada por motivos sanitarios. Tras 3 días de apertura, llega el cierre en Beasain, Zaldivia y Azpeitia. El 18 de diciembre se cierran los establecimientos de Escoriacha y Segura. A día de hoy, 31 de diciembre, permanece cerrada la hostelería en Erresil, Escoriaza, Lein Gatzaga, Segura, Zaldivia, Aretxabaleta, Arrasate, Azpeitia, Beasain y Ordizia. Durante el año pasado 2020, la hostelería ha permanecido cerrada entre 106 y 125 días en función de la situación sanitaria de cada municipio. El ocio nocturno lleva cerrado más de 7 meses. A pesar de ello, los trabajadores autónomos de la hostelería hemos tenido que hacer frente a los gastos fijos que se generan aun estando los establecimientos cerrados. Telefonía, electricidad, gastos de asesoría, primas de seguros, gastos informáticos, gas, IBI, tasas municipales, alquileres o préstamos, gastos bancarios, mantenimiento de extintores, alarmas, SGAE. Es cierto que los ayuntamientos han tratado de paliar nuestros gastos con bonificaciones temporales en las tasas de basuras y terrazas, reducciones en el IBI, subvenciones para EPIs y otorgando licencias provisionales para la colocación de terrazas. Asimismo, durante el primer cierre recibimos de la Mutua una cantidad que oscilaba entre 666 euros y 1.098 euros, dependiendo de las cotizaciones, y se nos exoneró del pago de las cuotas de autónomos. El Gobierno central promulgó el Real Decreto 30/2020 de 29 de septiembre que prevé la percepción de una asignación que oscila entre 301,6 euros y 377 euros mensuales brutos por cese de actividad, entre un 40% y un 50% de la base mínima de cotización, así como la exoneración de las cuotas de autónomos. Asimismo, el Gobierno vasco aprobó una ayuda directa de entre 3.000 y 4.500 euros por autónomo para la hostelería, que algunos pocos ya la han recibido. También se han aprobado moratorias de 1 año para el pago de hipotecas. El pago de alquileres de locales queda a merced de la negociación particular entre propietarios e inquilinos. En resumen, las distintas administraciones han realizado esfuerzos para paliar nuestra situación económica, pero no es suficiente. En efecto, con la ayuda recibida, la mayoría de los autónomos no han podido hacer frente a los gastos fijos de sus establecimientos. Asimismo, no es menos cierto que durante más de un tercio del 2020, los autónomos de la hostelería de Guipúzcoa no hemos tenido ningún ingreso para hacer frente a los gastos del día a día. La inmensa mayoría somos pequeños autónomos que gestionamos 1 o 2 locales en alquiler o en propiedad. Los efectos de la pandemia, las restricciones de aforos, horarios y cierres y la consecuente falta de ingresos nos están llevando a nosotros y a nuestras familias a la miseria. Por todo lo expuesto, la Asociación Ostalaritza Aurrera de Guipúzcoa solicita a esta corporación municipal, primero, que ponga en conocimiento de Eudel, la Diputación de Guipúzcoa, el Parlamento vasco y el Gobierno vasco la situación que viven los autónomos de nuestro territorio histórico. Segundo, que inste a las instituciones mencionadas a la adopción de medidas para la aprobación de un salario mínimo para los autónomos de hostelería, con carácter retroactivo desde el 14 de marzo. Pasar teoría 11 de enero de 2021. Esta es la moción. Y una vez leída, ¿algún partido político quiere entrar en el debate? El señor Ares tiene la palabra. Eskerrik asko, alcalde jauna. Arratsalde-on guztioi. Bueno, desde nuestro grupo municipal y desde Podemos Aldugu, pues bueno, hemos defendido
desde el principio de la pandemia que para cada medida restrictiva que se adoptara, pues era necesario pues aprobar otra de escudo social que la contrarrestara o la mitigara. La hostelería ha sido y es sin duda pues uno de los sectores económicos que más ha sufrido y sufre las consecuencias de las restricciones a la actividad económica a causa de la epidemia global que padecemos. Sabemos que las ayudas recibidas por el sector pues, son a todas luces insuficientes y bueno, las instituciones públicas creemos que deberían estar a la altura y dar respuesta a su situación, que bueno, bien podríamos calificar de desesperada. Nuestro grupo votará a favor de la moción, aun sabiendo que los términos en los que se ha presentado pues, bueno, pueden llevar un poco a confusión, tanto en lo referido a la solicitud de un salario mínimo para autónomos, como bueno, con la petición para que este municipio eleve a Eudel, Diputación y Gobierno vasco un informe de la situación de la hostelería de todo el territorio histórico. De hecho, en cuanto a este primer punto, bueno, entendíamos que lo lógico sería que pasemos los datos del municipio, que es lo que quizá no tienen esas instituciones, pero no que desde aquí recojamos pues, todos los datos del territorio histórico. Lo cierto es que así nos lo ha confirmado la propia asociación esta mañana. El caso es que bueno, la moción la han preparado para presentarla en muchas instituciones, la han elaborado de la mejor manera que han sabido y bueno, pues no se han percatado de esta corrección a la hora de adaptarla al municipio. Aún así, a pesar de que la naturaleza jurídica, bueno, los términos legales que se emplean, pues igual no son los adecuados, sí creemos que, bueno, todos los grupos municipales aquí presentes, pues bueno, comprendemos que lo que se nos está pidiendo es una ayuda económica que está totalmente justificada y que se dé a conocer, pues, la situación que están atravesando. Mi esker. Eskerrik asko. Pues como no había más entradas en el debate, pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Pues con 10 votos en contra y 6 a favor, queda rechazada la moción. ¿Alguna explicación de voto? El señor Antxordoki tiene la palabra. Atxaldeon da urte berrien denoi. Guk kontra egin dugu alde batetikan juitzen zaigulako, bueno, hemen eskatzen dana iruditzen zaigu ez dela egingarria. Lehenbiziko gauza ez dela egingarria. Bigarrengo iruditzen zaigu eskatzen dela hostelaritzako sektorerako, baina zenbat sektore daude antzeko egoera batean. Denok sufritu dugu, enpresa guztiek sufritu dute, ez autonomo bakarrik, enpresek ere bai. Beti hemen enpresa txiki asko dago, autonomoak izan gabe ere, eta ere sufritu dute itxialdia. Itxialdia eta gero bere fakturazioaren jetxiera. Eta mozio hau, nahiko kurioso iruditzen zait, alde batetikan, alabatzen da zer egindan, eta gero jatzen da, ez da nahikoa. Hostias, bale. Oso ondo ez da nahikoa. Agian ez da nahikoa izango, baina iruditzen zait eskatzea Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Jaurlaritzari jornal bat, esatean bezala, ez dakit egokien iruditzen zaidan. Eta zer da, hosteleritzako bakarrik. Eta beste sektoreak zer? Kultura zer? Eta zerbitzu pertsonalak zer? Eta hainbat enpresa zer? Oidi ezerrez? Odi bakarrikan, hauek muitu dialako? Ez zaigu egokia iruditzen. Eta beste gabe horregatikan kontrako bozka egin dugu. Badakigu sufritu dauela, baina beste askok bezala. Eta beste askok igual indabena da, igual ez dia organizatu ostalaritza bezala, baina horrek ez du esan nahi ez dutela sufritu. Eta seguru asko kinkar larrian daude, enpresa mordo bat. Baina mordo bat, berriko gehienak esango nuke. Ondo zegona oain erdipurdi dago, eta erdipurdi zegona ja zuluan egongo da. Orduan, horri, babesa eman bertzaio, dudik gabe, baina nola, ez dakit, horrela, mozio baten bidez, ez zait iruditzen. Eta kurioso iruditzen zait, David, zuk hitz hartu dezula, ikusten denez, hemen Jaurlaritza jotzen denean, edo Foru Aldundia jotzen denean, ez dago zuen inunko, eta zuek gobernatzen duzuen lekuan ez dezute egiten.
Jon, en explicación de voto no. Bueno, baina eskeleno explicación de voto 10 minutuko izan dugu. Ya, pero no hemos provocado un Vale, debate. No hemos provocado un debate. Barkatu, beste Vamos gabe. a evitar que... Señora Ursula Loinaz tiene la palabra. Bueno, ostalariek bizi duten egoera larri hontan ezinbesteko deritzogu laguntzak abian jartzeari eta modu azkarrean gainera, eta beraz baiezko bozka eman diogu ostalariek aurkeztutako mozioari, baina horrez gain EH Bildutik honako hauek gehitzea ere egoki ikusten dugu. Batetik, bigarren puntuan, COVID-19 krisiak lan autonomoari eragindako galera handiei aurre egiteko konpentsazio funts zabalgarri bat sortzea, eta horretarako autonomo bakoitzaren 2020ko diru sarrerak kontuan hartzea, eta arau orokorra izango da bakoitzaren 2019ko diru sarreren 175%rainoko aldea konpentsazio bidez estaltzea. Ordainketa bakar eta azkar batekin, eta bestetik hirugarren bat ere erantsiko genuke, lan autonomoaren euskal mailaren esparruan eta alderdi politiko eta autonomoen eta elkarte eta sindikatuekin adostasuna bilatuz, lan autonomoa babesteko euskal plan estrategiko integral bat egitea. Epe labur, ertain eta luzera esku hartzeko neurriak jasoko dituena. COVID-19 krisiak eragindako lan autonomoaren munduari babes nahikoa eta iraunkorra bermatze aldera. Edo nola ere badakigu ostalariak oantxe bertan asko sufritzen ari diala eta laguntza hauek iruditzen zaigu lehenbailen martxan jarri beharrekoak diala. Eskerrik asko. El señor Mateos tiene la palabra. Arratsaldeon denoi. Bueno, quiero comenzar agradeciendo el reconocimiento al esfuerzo realizado desde las instituciones que se mencionan en la moción, en especial desde el Ayuntamiento. Las razones para el no de la moción, pues las propuestas que se presentan entendemos que deben de tener un mínimo de viabilidad. Creemos que pedir un salario para los autónomos de hostelería con carácter retroactivo, por el solo hecho de haber cerrado, no es un criterio único que se deba seguir, además de ser inasumible económicamente para cualquier economía. No es realista y no nos parece serio reclamarlo de esta manera. No olvidemos que hay otros sectores de los que no se habla habitualmente y que están sufriendo con especial incidencia las consecuencias de esta pandemia. Las instituciones en su conjunto también debemos pensar en ellos. Creemos que deben analizarse todos los sectores afectados, ya que solo desde ahí se pueden plantear medidas adecuadas y asumibles. En una situación como la que estamos viviendo, cualquier medida que se adopte será considerada insuficiente. No obstante, desde el Ayuntamiento y concretamente desde el Gobierno municipal, seguiremos trabajando para mejorar la situación de todos los sectores del municipio y de la ciudadanía con las herramientas y recursos de que disponemos. Eskerrik asko. Y pasamos al último punto, ruegos y preguntas. ¿Alguna formación quiere hacer ruegos y preguntas? Zuek, bai. El señor Txordoki tiene la palabra. Bueno, Gabonetan Iberolak izan ditu... No se oye bien, acércate más, por favor. Eske bai, maskarilekin da, ez da ondo ditzen az. Gabonetan, herriko zenbait lekutan, Iberolak izan ditu sobrekarga batzuk izan omen ditu, eta esaten du, ez zegoela aurre ikusita, nunbait egin dian etxe bizitzen kopuruarekin, edo horrelako zerbait. Ez dakit, udal bezala jakitun den arazo hoietaz, hitz egin dezuen Iberolarekin, kasu honetan, edo nola dakazuen kontua. A mí no me consta, no sé si en servicios públicos le consta... No, no nos consta. Da al micro que no se oye. ¿Ya? Bueno, ya que no tenemos constancia, vamos. Que lo miren desde servicios públicos a ver qué... Jon, Martín, por favor. David, ¿su qué es? Ia ba, arratsalde on denoi. Bueno, kiroldegiaren inguruan galdetu nahi genuen. Urteko abonamendua berritzeko prozesuan, bai domiziliazioarekin eta bai kiroldegitik egin dien komunikazioekin,
arazo dexente sortu dira. Eta honek keja ugari sortu ditu bizilagunen artean. Izan dira komunikazioak falta izan direnak, bi iritsi direnean baten berrenean, eta hor domiziliazioak baimenik luzatu gabe espreski berritu dira, eta honek keja ugari sortu ditu. Orduan, nahiko genuke, hor gertatu danan inguruan, azalpenen bat eman nahi dezuten, eta hau berriz gertatu ez dadin, neurririk hartuko ote dezuten. Hori alde batetik. Eta, bestetik, aste hontako berria izan dugu. Horre errauskailuan eduki dugun sutea. Aste hontan bertan izan da. Eta, galdetu nahi genuen udal gobernuari, honen inguruan, komunikabideetan atera denaz gain, beste berririk gehiago badaukazuten, edo ez, eta aldakizuen gertaera horren ondorioz, zabaldu dian keak eta horrelakoak nolabaiteko arriskurik sortu duen Lasarte Oriatarrentzat. Eta, horrez gain, eta aprobetxatuz gaia berriro ateratzen dugula mahai gainean, bai nahi genuke galdetu, zeren eta aurreko urteko uztailaren 9ko plenoan, lehendikan ere erraustegian balizko istripurik gertatu ezkero protokolorik prest ote zegoen galdetu genunean, uztailaren 9an erantzun zitzaigun, protokolo horien inguruan esanez erraustegia bera Donostiko lurretan zegoela, baina galdetuko zenutela, ea protokolorik prestatuta ote dagon, balizko istripu baten aurrean nola jokatu beharra dagoen erraustegiaren inguruan. Eta galdetu nahiko genuken, ea galdera egina dagoen, eta ze instituzioetan galdetuta dagoen. Baldin eta galdetu baldin bada. Vale, en cuanto a lo del polideportivo, a mí personalmente no me consta. Yo soy abonado al polideportivo y si no digo lo contrario, anualmente se renueva ese abono. No sé si te refieres a eso, a que se ha hecho el nuevo cobro sin haber preguntado si querían seguir siendo socios, pero creo que esa es la forma de proceder. Sí, baino arazoa gehiago sortu da itxiera dela eta diru itzulketak egiteko kontu korronte batzuk eskatu dira, eta hori nunbait domiziliazio bat bezala kontuan hartua izan da. Eta baimenik gabe eman dira hainbat berritze soilik kontua eman da itzulketa jasotzeko. Eta kexak esaten dizut guri behintzat iritsi zaizkigula, eta ez da signifikatiboa, o ez da agian mahai gainean zehazki esateko, baino bai egia da sare sozialetan ere bolo-bolo ibili dela. Bueno, Chus quiere contestaros él, Chus Alonso.
No, da igual, pues si no se ha oído, eso es la situación que tenemos, no va a ponerse a repetir otra vez la respuesta. Sí, allí sí, ¿eh? Y la otra pregunta, pues sí, ya nos enteramos que había habido un incendio en un foso de la incineradora, pero nos enteramos, pues imagino que como el resto de personas, pues por la prensa, ¿eh? Y es la forma que nos hemos enterado, porque no tiene obligación ni la incineradora ni el Ayuntamiento de Donosti de informar al Ayuntamiento de la Sarteoria de si ha habido o no ha habido un incendio en un foso de la misma. Después de julio de aquel pleno, yo estoy hablando con la técnico de medio ambiente del Ayuntamiento y me dijo que por supuestísimo que tienen un protocolo, ¿eh? Nosotros no se lo hemos pedido, el protocolo, a ellos. Si queréis, hago la petición oficial de que nos pasen el protocolo. Pero la propia técnico de medio ambiente nos dijo que por supuestísimo que tienen un protocolo de actuación de todo tipo de riesgos que pueda tener la incineradora, de cómo actuar ante ellos. Pero si queréis que lo pidamos, lo solicitamos al Ayuntamiento de Donosti, que es quien lo tiene que tener, que es donde han tenido que presentar la actividad de la incineradora en el Ayuntamiento, y que si tienen a bien mandárnoslo, ya lo vemos. Y si no hay más preguntas, pues finaliza el pleno. Eskerrik asko.